Uno. Eh, Muy buenos días, tengan todos, buenas noches para los que están en otras latitudes y en otros horarios. ¿Cómo han estado todos ustedes? Espero que todos bien. Bueno, estamos una vez más en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con su servidor Roderick Gutiérrez. Bueno, estamos, como le habíamos dicho, estamos en horarios nuevos para que nos puedan comenzar a seguir nuevamente en nuestras plataformas en vivo para poder entonces llevarle las primicias, ¿no? De algunos temas y por supuesto también poder conversar con ustedes. Cualquier cosa, como les dije anteriormente, estamos en vivo para que nos puedan escribir por Instagram y dejarnos sus comentarios o sus preguntas con respecto a temas de actualidad. Como hemos dicho, las redes siguen activas. Por supuesto, toda la semana estamos enviando cosas nuevas para que ustedes puedan estar actualizados y más que todos los lunes, es muy importante, en nuestras plataformas estamos subiendo las mejores noticias, las mejores 5 noticias hasta el momento y por supuesto para mantenernos informados y por otro lado también para poder ver sus reacciones con respecto a algunos temas de interés, no solamente de Panamá, sino también internacional. Bueno, como les dije, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con su servidor Roderick Gutiérrez. Hoy tenemos muchos temas de que tocar y por supuesto no me gusta comenzar con cosas negativas. Me gusta siempre pensar en la solución y no en el problema, como dijimos anteriormente, pero sin embargo, lo poco que va de la semana, hemos tenido varias reuniones con diferentes empresas y diferentes inversionistas también, y nos encontramos muy preocupados porque realmente estamos viendo que hay un tema de trabajo, de empleo y también de inversiones bastante preocupante, porque no solamente es en un sector. Algunas personas piensan que al pegarle a un sector solamente le están, o a un proyecto, o a una empresa, solamente están afectando a esa empresa o a los dueños de la empresa en algunos casos. Pero sin embargo no es así. Las cosas no son tan fáciles como a veces las personas creen. Al pegarle a una empresa, llámese grande o pequeña, tratar de no cumplirle con las reglas del juego, eso significa desempleo, eso significa menos ingresos para el país y menos ingresos también para las personas que dependen de esas empresas. ¿Y por qué lo digo? Porque he estado conversando con amistades, he estado conversando con conocidos, he estado conversando con personas de diferentes sectores. Vuelvo y repito, no solamente uno, para que no piensen que solamente estamos hablando de un solo sector. Pero sin embargo, les voy a poner un ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción es bastante preocupante hoy en día, porque hoy en día la construcción está prácticamente muerta. Realmente la construcción está sobreviviendo. ¿Por qué? Porque proyectos, grandes proyectos que estaban generando alrededor de 1.000, 2.000 empleos al año, o sea, en diferentes, porque cuando uno habla de un sector, por lo menos en el caso de la construcción, no solamente está hablando de personas que van a poner bloques o a repellar o a poner ventanas, hay toda una maquinaria detrás del sector construcción que se ve afectado cuando un sector se paraliza. Y en este caso, eh, proyectos que vendían entre 25 y 32 viviendas, fue la cifra que me dieron ayer, hoy en día no está vendiendo una sola, ninguna mensual. Estaba hablando de 25 a 32 viviendas que se vendían mensualmente. Hoy en día no están vendiendo una sola mensualmente. O sea, las personas no están comprando casas ahora mismo. Yo pensé que era bueno aquí en Panamá porque la cosa está dura, pero cuando yo hablo un inversionista también similar en el interior, principalmente en el área de Azuero, me dice exactamente lo mismo. Y no solamente el tema de que la gente no está comprando hoy en día vivienda, sino que también los impuestos han aumentado. Me decía y me explicaba cuánto tiene que invertir
el constructor o el promotor hoy en día por vivienda antes incluso de poder de comenzar a construir. ¿Cuánto tiene que invertir? ¿Cuánto tiene que pagar de impuestos? Impuestos por adelantado en algunos casos que han colocado nuevamente y que sin embargo no tienen ni siquiera todavía al cliente ya amarrado, como decimos aquí en Panamá, con el banco para poder pagarle. Entonces, el tema del sector construcción prácticamente está muerto, sea, está sobreviviendo. Hay algún par de zombies por ahí dando vueltas que están, eh, por supuesto, tratando de sobrevivir. Algunos proyectos que ya tenían inversiones anteriormente y que hoy en día, por supuesto, están tratando de vender para poder recuperar sus inversiones, es lo que está sucediendo en el sector construcción, que es bastante realmente preocupante, porque era uno de los sectores más pujantes que había hace un par de años, incluso en un taller, bueno, en un congreso en donde fuimos expositores, una señora que es arquitecta, que está en contra de todo, que no voy a decir el nombre, había otras personas más y mi persona estábamos en ese congreso y ella decía, hace 15 años, hace 12 años, 15 años, Panamá Panamá era un país pujante y no tenía minería. Entonces yo le respondí, no Panamá, la ciudad de Panamá estaba creciendo, la ciudad de Panamá, no el país, no el interior, no Azuero, no provincias centrales, era la ciudad de Panamá y estaba creciendo precisamente por el tema de la construcción, porque aquí estaban construyendo grandes edificios, barriadas, estaba creciendo la ciudad y había mucho trabajo en la ciudad de Panamá, en el sector metropolitano. Pero ¿qué pasó con el interior? No había en el interior realmente suficiente trabajo y la gente estaba emigrando entonces hacia la ciudad capital. Eso era lo que sucedía hace 15 años, hace 12 años atrás. Eh, en el sector de construcción en Azuero iba creciendo también. Yo me acuerdo, yo soy de Chitré y conozco muy bien Azuero y yo recuerdo cómo iban creciendo las barriadas hacia... Ya Chitré no podía seguir creciendo, o sea, Chitré ya se llenó. Pero sin embargo, muchos chitreanos molestaban a otros porque iban creciendo hacia Los Santos, o sea, hacia la provincia de Los Santos, hacia el sector de la Villa, el sector de La Colorada, Macaracas, Los Olivos, o sea, lo que está cerca de la Villa y más cerca de Chitré, iba creciendo con grandes barriadas. Hoy en día ni eso está pasando, porque como dije, hablé con un inversionista del área de Azuero que me dice que no está vendiendo ninguna casa. Las personas no están comprando casa hoy en día. Entonces, eso es bastante preocupante porque solamente estamos hablando de un sector. En este caso, el sector de la construcción. Pero sin embargo, cuando nos vamos a otros sectores, nos vamos al sector salud, salud privada. El sector salud privado, por supuesto, es una salida bastante cómoda para algunos especialistas, más que todo doctores especialistas que tienen su clínica para poder atender, entonces, de acuerdo a su especialidad, poder atender mejor a sus clientes, en este caso a sus pacientes. Pero sin embargo, por lo menos en el caso de la odontología, para decirlo como para que todos entendamos, a nivel internacional, los dentistas hoy en día también están teniendo problemas, porque he hablado con varios de ellos, porque yo soy curioso, o sea, yo no lo hago porque realmente quiero tirarle en cara a alguien que las cosas van mal, no, yo lo hago porque soy curioso, a mí me gusta preguntar. Y cuando estoy en un grupo, y más que todo con personas que no son de mi profesión, me gusta preguntar, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va tu sector? ¿Cómo están los negocios? Prácticamente esa es la frase con la cual siempre comienza la conversación, oye, ¿cómo van los negocios? Y sin embargo, cuando comienzan a hablar, la cosa no está bien, porque incluso hasta los odontólogos, o sea, me están diciendo que, mira, antes yo atendía esta cantidad de personas, hoy en día no la estoy atendiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas están también, producto a todo lo que está pasando, también están dejando a un lado el tema salud. O sea, están, para poder ahorrar, están dejando de ir al dentista, están dejando de ir a algunos especialistas por el tema de que tampoco se puede estar gastando dinero o mejor dicho, invirtiendo, porque la salud no es un gasto, es una inversión. Invertir en algunas cosas que para muchos no es prioritario. Pero sin embargo, la salud siempre tiene que ser prioritario. Pero yo los entiendo y yo entiendo también. O sea, hago supermercado o me voy a arreglar los dientes. O sea, pago la luz o
me voy a poner, me voy a blanquear los dientes o me voy a arreglar los dientes. Pero sin embargo, cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones, entonces estamos dejando a un lado nuestra salud por priorizar otras cosas que nosotros consideramos que son más importantes y más que todo en el tema de la, de la casa. Entonces, ya estamos hablando del sector construcción, para que vean un ejemplo. No estamos hablando solamente de minas, estamos hablando del sector construcción. O sea, le estoy diciendo, proyectos que vendían entre 25 y 32 casas mensuales, hoy en día no están vendiendo ninguna sola. Y en Azuero también está pasando exactamente lo mismo. O sea, no están construyendo porque además también con todo esto de las leyes que cambiaron y lo del tema que han modificado, por lo menos algunos incentivos que se tenían anteriormente, las personas menos están comprando. Ese es un sector, construcción, que está sobreviviendo. El otro sector de salud también, porque no solamente al dentista, también uno habla con otros especialistas que tienen sus clínicas. Incluso me llamó mucho la atención cuando escuché en ese grupo a un pediatra, en donde hoy en día están llevando menos, o sea, menos seguido a sus hijos a las consultas pediátricas privadas. Y eso es bastante preocupante porque sabemos cómo está el sector salud público y sin embargo no están yendo porque no se tiene dinero para poder estar gastando entonces o invirtiendo en salud privada. Entonces estamos hablando de salud, estamos hablando de construcción, dos sectores que a lo mejor nunca hubiéramos podido cruzar entre medio, pero sin embargo hoy en día estamos viendo cuál es la situación en la cual se encuentran hoy en día. Por otro lado, tenemos entonces el tema de también los seguros. Estuve hablando también con corredores de seguro, estuve hablando con personas que se dedican a esto por años. Me dicen la cosa está mala. ¿Por qué? Porque las personas están dejando de pagar sus seguros, más que todo sus seguros de vida o sus seguros de salud. Las personas, y sabemos que en algunos casos no es barato, y lo entendemos. Y entendemos que no todo el mundo lo puede pagar, y más, antes tampoco, hace 3 años, 4 años atrás, también no todo el mundo lo podía pagar. Pero sin embargo, en el sector de seguros también hay un golpe grande porque las personas han dejado de pagar sus pólizas, han dejado de pagar algunos compromisos que tenían anteriormente por producto de lo que está sucediendo en el país. Entonces, si así nos vamos, podemos hablar de muchos otros sectores, pero le estoy diciendo, como le dije anteriormente, yo soy curioso, yo pregunto. No es que soy bochinchoso, sino que me gusta preguntar, me gusta saber cómo está Panamá. Y sin embargo, cuando hablo con el sector construcción, el sector salud y el sector seguro, por darle tres ejemplos solamente, la cosa no está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer algo por reactivar realmente la economía en Panamá y hay reactivarla a nivel nacional. Entonces, algunos anti todos dicen, pero es que todo, para nosotros todo es dinero, o sea, que todo tiene que ver con dinero. No, no todo tiene que ver con dinero, ya se los acabo de explicar. O sea, si no hay un ingreso, si no hay grandes inversiones, si no hay proyectos que den salarios dignos en Panamá, los demás sectores también se van a ver afectados. Y esto es una cadena que en realidad cada día va creciendo más y llega un momento donde se puede romper. Entonces es muy importante realmente que nosotros entendamos que los sectores económicos no están aislados del otro. No porque me fue bien en la construcción, me tengo que olvidar de salud, me tengo que olvidar de todo lo demás. No, todo está interconectado. Y eso es muy importante que lo entendamos como panameños. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a que no nos importa lo que le pase al vecino. Solamente, o sea, somos muy egoístas en algunos casos y realmente mientras yo tenga trabajo no hay ningún problema, o sea, que el resto vea cómo lo hace. Eso es lo que muchos panameños piensan y tenemos como ejemplo lo último que sucedió en el 2023. Pero sin embargo, también muchas empresas, muchos trabajadores que estaban en algunas empresas que se veían protestando en el 2023. ¿Y por qué hablo del 2023? Porque todos sabemos lo que sucedió aquí en Panamá en el 2023. Incluso algunas empresas le daban permiso a sus trabajadores para que salieran a la calle a manifestarse, porque los trabajadores, los sindicatos querían manifestarse y tenían derecho a manifestarse y pedían permiso para que los dejaran salir a la calle. Aquí en Ciudad de Panamá sucedió en varios sectores, principalmente en Transísmica.
veíamos cómo las personas salían a la calle de algunas industrias y algunos negocios, salían a la calle a protestar. Y más que todo si estaba cerca de calle 50 o estaba cerca de la cinta costera. Estoy hablando de lo que pudimos ver en ese momento. Pero sin embargo, esas industrias, esas empresas, hoy en día han tenido que eh, salir de muchos de sus colaboradores porque no tienen las suficientes ventas para poder entonces pagarles a todos. Entonces, miren cómo son las cosas. A veces, por eso le digo, a veces somos egoístas. Yo tengo trabajo, no me importa lo que pase con el resto. Entonces, como no me importa qué pase con el resto, yo voy a protestar porque yo tengo trabajo. Entonces, pero no sé que si saco un sector o si saco empresas o si saco profesionales o si saco eh, empleos de toda esta maquinaria que se llama Panamá, me va a afectar a lo largo, o sea, rápido o lento, me va a afectar en algún momento. Esas son las cosas que la gente no ve. Y por eso es muy importante y por eso comencé explicándole las cosas que están sucediendo en otros sectores. Para que no piensen que solamente vamos a hablar del sector minero y solamente estamos hablando de que la minería es la única solución de Panamá. No, sabemos que la minería no es la única solución en Panamá. Siempre lo hemos dicho aquí y sabemos que no es un solo proyecto, una sola empresa no va a solucionar todo el problema de Panamá, no lo va a hacer. Pero sin embargo, lo que sí estamos claros hoy en día y después de todo, y realmente por los golpes que Panamá se ha tomado, de que sacar un sector, sacar una empresa, sacar un proyecto de cualquiera de los sectores que he mencionado hoy en día, significa un efecto dominó para que se vean afectados otros sectores de la economía a nivel nacional. Entonces, no podemos pensar que estamos aislados, no podemos pensar que somos unas islas, no podemos pensar de que, ok, si yo estoy en contra de este proyecto, no me va a afectar a mí. En algún momento, a la larga, me afecta. Siempre va a suceder. Eso ha sucedido varias veces en la historia de Panamá. La cuestión es que nosotros lo olvidamos rápido, pero sin embargo, en la historia más reciente, que es el 2023, hoy, 2026, está pasando lo que mucho veníamos diciendo en el 2022, incluso antes que sucediera. Muchas de las cosas que están pasando hoy en día lo veníamos diciendo, que la economía iba a tener un retroceso, que iba a haber un estancamiento en varios de los sectores, e incluso comencé hablando del sector construcción. Se lo decíamos incluso a los sindicalistas y se lo decíamos a muchas personas de la construcción. ¿Quién no tiene un familiar o conoce a alguien que estaba en el tema de la construcción? Había tanto trabajo en la construcción hace unos años atrás, hace una década atrás, que todo el mundo tenía algo que ver con la construcción, ya sea porque vendía aluminio para ventanas, o ya sea porque era soldador, o ya sea porque era electricista y le salía mejor ser freelance y trabajar de proyecto en proyecto. E incluso yo me acuerdo cuando estaba siguiendo con el tema del sector construcción, me acuerdo cuando estaba en auge el sector que las personas incluso se daban el lujo de renunciar, de trabajar una semana y renunciar. ¿Por qué? Porque en el edificio de al lado estaban contratando personas. Y se iban por $25, $20 semanales más, que era, por supuesto, algo fijo, pero la gente se daba el lujo de renunciar a su trabajo para irse al que estaba al lado. Había personas y generaciones completas que dejaron de estudiar porque ganaban más en la construcción que irse a estudiar. Entonces, ¿para qué voy a estudiar ingeniería si aquí como ayudante estoy ganando más de lo que gana un ingeniero en cualquier empresa privada? Algunos pensaban de esa forma y muchos dejaron de estudiar por producto de que se ganaba mejor en la construcción. Entonces, señores y señoras, cuando nosotros hablamos de que la paralización o ir en contra de megaproyectos afecta a todo el país a la larga o a la corta, es precisamente hoy en día tenemos un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, de que no estamos aislados, no somos islas y tenemos que ver las cosas realmente con claridad y también con seriedad. Ya no podemos tomar decisiones desde el punto de vista pasional. Ya sabemos lo que le pasa a Panamá cuando tomamos las decisiones desde el punto de vista pasional. Ya lo sabemos. Ya sabemos cuáles son los resultados cada vez que nos apasionamos.
realmente de reactivación económica en Panamá, es muy importante decir que realmente nosotros necesitamos realmente ya, estamos realmente en la línea, y esto es un mensaje que le mando al gobierno, estamos realmente en la línea para poder tomar una decisión. Hay muchas empresas, sectores, y no necesariamente el minero, están a punto de colapsar. Y esa es la realidad de Panamá hoy en día. La realidad de Panamá no es como hace algunas décadas atrás: voy a renunciar porque en el edificio de al frente me pueden contratar y voy a ganar $20 más semanalmente. Ya hoy en día no se puede tomar esas decisiones. Entonces es muy importante que nosotros también entendamos que estamos en la línea, estamos en el punto en donde tenemos que comenzar a tomar decisiones. Y, por supuesto, esas decisiones las tiene que tomar el gobierno. ¿Quién firma? ¿Quién da el permiso? ¿Quién da la aprobación? Es el gobierno, en este caso representando al Estado. Y estamos en la línea para poder tomar unas decisiones. Hoy en día, por supuesto, sabemos que muchos sectores están organizando, los sectores del antitodo, o sea, los sectores del antidesarrollo, los sectores del antiprogreso, porque en realidad se amparan de temas y de realmente que son pasionales, o que realmente genera mucha pasión, por decirlo así, como el sector ambiental, para poder oponerse a todo lo que signifique desarrollo. Y eso tenemos que estar muy claro nosotros como panameños. No podemos seguir cada 5 años, cada 10 años, cada año, cada 6 meses, realmente cerrando calles o preocupándonos por cómo va a ser el futuro de Panamá dentro de 6 meses, producto de estos grupos que en toda la vida se han dedicado a quejarse y no se han dedicado en ningún momento de dar la solución. Porque en realidad, y volvamos al tema de la mina de hace 3 años, todos decían que tenían la solución. ¿Dónde está la solución? Estamos en 2026, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está el cheque para nombrar a 50.000 personas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el proyecto que iba a generar 50.000 empleos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la solución para las comunidades que están alrededor del proyecto de Cobre Panamá en Donoso? ¿Dónde está? Entonces no es defender un proyecto, no es defender un sector, es defender la economía de Panamá, es defender el desarrollo de Panamá, es defender el futuro de Panamá. Panamá necesita realmente de megaproyectos, Panamá necesita de grandes inversiones para poder que se generen empleo, porque cuando se están generando y le damos la espalda, entonces sucede lo que está sucediendo hoy en día. Y vuelvo y repito, todos los que salieron a protestar, y más que todo liderizar, y que muchos de ellos quedaron en puestos públicos hoy en día, díganme dónde está el cheque, dónde está la solución para 50.000 empleos, dónde está el progreso que iba a tener Panamá si no teníamos una mina abierta, dónde metieron a 40.000 personas a trabajar con buenos salarios, porque el 90% de esos 40.000 están trabajando en algo, porque el panameño es así, el panameño sobrevive. El panameño todos los días va a salir a buscar algo para llevar a la casa. El panameño no se queda en la casa acostado quejándose. El panameño sale. Los que se quedan quejándose son ellos siempre. El panameño siempre va a salir, pero sin embargo, esos que liderizaban, esos que llegaron a estos puestos de elecciones, que hoy en día son alcaldes, diputados y representantes y otras cosas más, ¿dónde está el cheque? ¿Dónde está la solución? Yo quiero saberla, yo quiero conocerlas, porque realmente si me pueden demostrar que ellos tienen la solución para generar no solamente 50.000, sino 100.000, 200.000 empleos, díganlo, yo los apoyo, pero díganme en dónde está la solución, porque no la estamos viendo aquí en Panamá. Y cuando comencé este programa, se lo comencé diciéndole, le puse 3 sectores que no tienen nada que ver, o por lo menos no los relacionamos unos con otros. El de construcción, con el de salud y con el de seguros. No los relacionábamos antes, pero sin embargo son 3 de los más de 24 sectores de la economía de Panamá que se ven fuertemente afectados hoy en día producto de la paralización económica que tenemos hoy en día.
Eso por un lado. Y por otro lado también, como dijimos, vamos a hacer programas de media hora. No me quiero extender porque entonces después vamos a estar mandando algunos videos o subiendo algunos videos de este programa. Tenía que decirlo porque me preocupa mucho realmente cuál es el rumbo que está tomando Panamá. Y la otra cosa que me preocupa también más es el tiempo en el cual estamos. Estamos justo en el tiempo para poder tomar decisiones. Si no, vamos a entrar en ese huracán político que se llaman elecciones, que ya, como hemos visto, ya estamos viendo los, entre comillas, futuros candidatos a presidente, que son los primeros que salen, son los primeros que sacan la cabeza. ¿Para qué? Para comenzar a hacer política y para comenzar a buscar personas que los apoyen. Ya están saliendo los defensores de la patria, ya están saliendo los salvadores de Panamá, pero sin embargo, con el mismo librito de siempre. Salen a defender, entre comillas, a Panamá, pero sin embargo lo que salen es a quejarse de todo lo que está haciendo el gobierno actual. No estoy defendiendo a ningún gobierno, no soy partidario de nadie, no realmente no soy funcionario público, no tengo por qué estar a favor o en contra de lo que está haciendo el gobierno, pero este es el mismo librito de todos, o sea, cada 5 años. Cada 5 años, exactamente en este periodo, en este momento, 2 años antes, 3 años antes de las elecciones, comienzan a salir los salvadores o las salvadoras del planeta y de Panamá. Pero sin embargo, el librito, ¿qué dice el librito? Ataca al gobierno. Eso es lo primero que dice el librito. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si eres o te gusta o no te gusta, el librito dice ataca al gobierno. Tiene que ser opositor para poder conseguir entonces un puesto de elecciones en los próximos 3 años. Ataca al gobierno. No importa cómo, inventa algo, pero ataca al gobierno. Eso es lo primero que dice el librito. Hace unos 6 años atrás, recuerdan que comenzó el tema del CENIAF, comenzaron con el tema de los niños, porque eso genera pasión. ¿Qué está pasando ahora, hoy en día? No estoy diciendo que los niños no son importantes, las niñas no son importantes. Sí, hay que prestarle atención a las niñas y hay que prestarle atención a lo que está pasando en los albergues y lo que está pasando con estas instituciones que le toca cuidar a las niñas aquí en Panamá. Pero comienza con lo mismo, comienza con el CENIAF, comienzan con los niños, comienzan con un tema que realmente levantan pasiones. Hasta que llega entonces un tema que ya es de interés nacional y ese utilizan como bandera. En el 2023, por supuesto, fue el tema de la mina, como en Chile lo hicieron con otro tema y como en otros más también en otros países. Es el mismo librito de siempre. Bueno, con esto termino, pero quiero dejarles realmente eh, un, un mensaje positivo. Tenemos que pensar como país, no tenemos que pensar como isla, tenemos que preocuparnos realmente por aportar ese granito de arena. No todo puede ser malo y entonces utilicemos realmente las redes sociales para poder eh, hacer docencia, para poder llevarle la información a las personas y no solamente estar quejándonos. Ayer salió una noticia, eso lo voy a tocar en otro video, realmente porque estoy investigando un poco más para poder decirlo, por salir una noticia en donde ahora los pobrecitos se sienten hostigados. Pero ¿qué pasó cuando nos hostigaban a nosotros? Ahí estaba bien, está bien que ataquen, pero no está bien que les digan las cosas en su cara. Ese es un tema que vamos a tocar totalmente aparte, el tema del hostigamiento que dicen los pobrecitos que, que están hoy en día. Así que, vuelvo y repito, no estamos en una isla, pensemos como Panamá, no pensemos como persona, no pensemos como sector, no, estamos en una isla y tenemos que echar para adelante a este país. Y conversen, sean como yo, sean curiosos, pregúntenle a los demás cómo te va, cómo va el negocio, para que ustedes vean las respuestas que le van a dar. Porque no se lo he preguntado a uno, ni a dos, ni a tres, y no en una provincia, lo he preguntado en todo el país. Así que esa es la situación en la cual nos encontramos, pero yo como panameño todavía creo que hay mucho futuro. Estamos trabajando para eso, para poder que el inversionista vuelva a tener esa confianza en Panamá y pueda invertir y generar, por supuesto, los trabajos dignos, que es lo que necesita Panamá. Así que bueno, los dejo hasta la próxima. Voy a hacer un video con respecto al otro tema que
que estoy investigando un poco más, pero se los voy a dejar por acá lo que vendría siendo mi opinión. Y ojalá también tenga la opinión de algunas otras personas para subirlo aquí en las redes sociales. Así que nos vemos próximamente y muchas gracias por seguirnos. Gracias, no le había dado las gracias públicas por los 6.000 seguidores, que por supuesto totalmente orgánico, no hemos pagado ni un centavo para que nos siga. A lo mejor algunos dirán, 6.000 no es mucho. Yo comencé uno con uno, mi cuenta siguiendo a la cuenta Medio Ambiente y Progreso, y ya llegamos a 6.000. Así que para mí es realmente muy gratificante poder llegar a todos ustedes. Así que nos vemos próximamente en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su servidor, Roderick Gutiérrez. Así que a todos los que nos han estado siguiendo el día de hoy, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Porque crecer es proteger medio ambiente y progreso.